queridos hermanos y amigos, gracias a Dios ya estamos aquí en esta linda tarde para compartir con todos ustedes. Greeting, beloved friends and brothers. We're here once again, happy to be able to share with all of you. El día de hoy, como siempre, estaremos compartiendo una palabra llena de vida. Today, as always, we'll be sharing a word filled with life. Seguramente el Dios de toda consolación hablará a nuestros corazones. Surely, the God of all comfort will speak to our heart. Y para ello empezaremos leyendo en esta oportunidad And for that, we'll be reading on this opportunity la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 y versículo número 3. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Como lo dice el título de esta enseñanza, Like the title of this teaching says, consolación divina. Divine Y Consolation. dice así: And it says this way. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. En uno de los devocionales de estos días, In one of the devotionals in these days, estuvimos hablando del sufrimiento de Cristo en el huerto de Getsemaní, we were speaking on the suffering of Jesus in Gethsemane cuando fue a orar al Padre llevando a Pedro, a Jacobo y a Juan. when he went to pray to the Father, taking with him Peter, Jacob, and John. Y dice la Escritura que él se sintió angustiado hasta la muerte. And the Bible said that he felt sorrow unto death. No voy a entrar en esta tarde a todos los detalles que ya hablamos, I won't go into all the details that we've already spoken. pero en otro de los pasajes paralelos que hablan del huerto de Getsemaní, But another parallel passage that speaks about Gethsemane, dice la Escritura que el consuelo divino para con Cristo se evidenció a través de that ángeles the divine comfort for Christ was seen through angels que lo fortalecían. that strengthened him. Realmente lo que bíblicamente significa consolación Really, what biblically the word comfort means es el hecho de que en cualquier circunstancia que estemos pasando, is the fact that in any circumstance that we might be going por through, más difícil que sea o parezca, however difficult it might seem or be, Dios siempre estará con nosotros. God will always be with us. ¿Alguna vez habrá visto usted el cuadro que se ha presentado en muchas ocasiones, Surely you've seen at some time the picture that's presented many times, que el pintor o creador del mismo lo titula Las huellas sobre la arena? that the painting that the author calls the sand, the footprints over the sands. Y se observan dos pares de pisadas caminando en medio de la arena a la orilla del mar, And you see two set of footprints on the edge on the beach, y de repente la tormenta se levanta and suddenly the storm arises, y en un momento determinado and at some determined time ya solamente se ve un par de pisadas. we only see one set of footprints. Desaparece el otro par. The other set of footprints disappears. El creyente que estaba en oración un día The believer who was in prayer one day, le pregunta al Señor por qué en el momento de la tormenta the man asks God, why in the moment of the storm desaparecieron las pisadas de Jesús al lado de aquella persona. did Jesus' footprints disappear from beside that person? La respuesta de Jesús fue: And Jesus' answer was, hubo solamente un par de pisadas en medio de la tormenta, there was only one set of footprints during the storm, porque en ese tiempo yo te cargué en mis brazos because during that time I carried you in my para arms sostenerte en medio de aquella tormenta adversa. in order to sustain you in the midst of that adverse storm. Aprendemos de esta lección We learn from this lesson el hecho de que aunque nos sintamos solos the fact that even though we might feel y alone pensemos que el Señor ya nos ha abandonado, and we might think that the Lord has abandoned Él us, siempre tiene cuidado de nosotros. He always watches over us. Aquí nos sigue diciendo en el verso 4, segunda de Corintios, en el capítulo que hemos leído, And here in 2 Corinthians chapter 1 verse 4 it tells us, dice, el cual nos consuela en toda tribulación. who comforts us all in our Y tribulation. agrega, And then it en adds, toda tribulación nuestra. in all our tribulation. Porque no es cierto que cuando estamos en adversidad, nosotros nos sentimos que todo el
peso de la adversidad es solamente nuestra? Because isn't it true that when we find ourselves in tribulation, we find that all the weight is ours and falls upon us? Esto es una realidad debido a que somos seres humanos. This is a fact that's due to the fact that we're human beings. Aunque seamos muy poderosos siervos de Dios. Even though we might be very powerful servants of Como God. cuando Santiago en el capítulo 5 Like when James in chapter 5 nos dice que consideremos al profeta Elías, tells us to consider the prophet Elijah, que su oración fue tan poderosa whose prayer was so powerful que hizo que el cielo se cerrara y no lloviera por 3 años y medio. that he caused the skies to shut out and for it not to rain for Y 3.5 years. dice el libro histórico en el capítulo 16 o 17 del segundo libro de Samuel, And the historic book of, de Samuel, and it says in the second historical book of Samuel que le dijo al rey Acab: that he told King Ahab, vive el Señor en cuya presencia estoy, the Lord lives in whose presence I'm in, que por mi palabra that by my word no habrá lluvia ni rocío. there will not be rain. El hombre vivía en la presencia de Dios de tal manera, The man lived in the presence of God in such a con way, una comunión profunda, with a profound tan communion, profunda, so que profound sabía discernir that he knew how to discern cuando sus palabras eran las de Dios. when his words were of God. Y tal cual lo dijo, así sucedió. And just like he said it, it Pero occurred. volviendo al libro de Santiago en el capítulo But 5, going back to James 5, al mencionar a este profeta tan poderoso, in mentioning this powerful prophet, él empieza diciendo he begins by que saying, recordemos a Elías, let's remember que al Elijah, igual que nosotros, that just era like un us, hombre sujeto a pasiones y was a man debilidades. that was subject to passion and weakness. De tal manera que tenemos que aprender a vivir desde el campo de nuestro espíritu In such a way that we have to learn to live from our spiritual y field no en el campo almático de nuestras emociones y sentimientos. and not from our feelings and emotions. Por supuesto, Dios nos dio sentimientos, emociones. Of course, God gave us feeling and emotions. Y es exactamente allí donde percibimos las tribulaciones y las adversidades de la vida. And it is precisely there where we perceive the adversities and tribulations of the Sin life. embargo, debemos recordar But nonetheless, we should remember que la escritura dice en el libro de Isaías capítulo 51 y verso 12, that scripture says in Isaiah 51:12, yo soy vuestro consolador. I am your comforter. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal Who are you that fears mortal man? y al hijo del hombre que como hierba es tratado? And the son of man who's treated like wheat. En este libro de Isaías, en el capítulo 51, In this chapter of Isaiah, in chapter 51, Dios le está dando a Israel una palabra de consuelo, God is giving Israel a word of comfort. que aunque en ese momento estaba pasando un tiempo muy That difícil, even though in that moment they were going through a very difficult time, cuando Dios le habla de temer al mortal y al hijo del hombre, when God speaks to them about fearing the mortal man, se está refiriendo a los tiempos y los días de la esclavitud en Egipto. he's referring to the days of slavery in Egypt. Y entonces Dios le recuerda And so God reminds them cómo Dios los sacó de aquella esclavitud, how God took them out of that slavery. cómo con portentos y maravillas How by prodigals and los miracles, liberó de tantos siglos de esclavitud y miseria. he freed them from so many centuries of slavery and Y misery. recordemos algo muy importante, And let's remember something que en very un important. solo día Then one day, ellos recibieron el salario de todos aquellos años de esclavitud, they received the salary of all those years of slavery. porque no salieron empobrecidos, Because they did not leave impoverished. no salieron en la miseria, They didn't live in misery. salieron cargados de oro, plata, de piedras preciosas, They left carrying gold, silver, and precious stones, de vestidos, of de clothing, abundancia, of abundance. porque Dios nos consuela Because God comforts hasta us, en esas cosas tan terrenales, even in those earthly things, que muchas veces es lo que más nos aflige. that many times are what afflicts us the Hablando most. precisamente de eso, Speaking precisely en el about that, capítulo 6 del libro de Mateo, in chapter 6 of the book of el Señor Matthew, nos aconseja en el verso 33. the Lord gives us advice in in verse 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God and its En righteousness. todo el capítulo In all the está chapter, hablando el Señor de las necesidades materiales, the Lord is speaking about the material de needs, que no debemos tener afán por los días que vendrán, that we should not worry about the days to come, sino que debemos preocuparnos por el día de hoy. that we should worry about today. El consuelo de Dios allí consiste And God's comfort there consists en of que Él conoce nuestra necesidad. in
that He knows our y que en needs. el momento determinado And that in the determined Él time, hará que lo necesario se manifieste. He will make the necessary be Porque está manifested. escrito Because it is que written antes de que la palabra esté en nuestra boca, that before the word is in our mouth, Dios ya ha enviado la respuesta. God has already sent an Tal es el answer. cuidado que tiene de nosotros. Because such is His care for us. De tal forma que dice, In such a way that it ¿por qué se says, afanan? why do you worry? Porque se preocupan. Why are you worrying? Miren los lirios del campo, Look at the birds of the que aún field. Salomón, That even con Solomon, toda su gloria, with all his glory, no se vistió como uno de ellos. did not dress like one of them. Y estos hoy son, And these are y today, mañana no son. and tomorrow they're not. Y también como en manera de consuelo, And in a way of nos comfort, dice consideren las aves del cielo, He tells us, consider the birds of the que sky no siembran, no tejen, no hilan, no cosechan, that aren't sowing, that aren't reaping, pero sin embargo Dios los but alimenta. nonetheless God feeds them. ¿Acaso ustedes no valen más que los lirios y que los pájaros? Are you not worth more than these birds and Una animals? comparación muy It's interesante. a very interesting ¿Para qué comparison. la hizo Dios? Why did God make Para it? hacernos ver que Él es nuestro To consolador. make us see that He is De our la misma comforter. manera, In the same le está way, hablando en Isaías 51 He's speaking in Isaiah al 51 pueblo de Israel to diciendo the people of Israel, saying que Él tiene consuelo. that He comforts. En uno de los pasajes en esa área, In one of the passages in that le area, dice, He tells them, te vas a regocijar will you rejoice del trigo, del vino, of the del wheat, aceite. of wine and oil? Verás mi bendición You will see my en los blessing corderos, in the en lamb, las vacas, in the cows, en las cosechas in the y harvest, en el reposo que tendrás. in the rest that you will Porque have. ciertamente Because surely volverán los redimidos del Señor. the redeemers of the Lord will Volverán return. a Sión cantando. They will return to nations Y singing, gozo perpetuo habrá and perpetual joy sobre that will sus be cabezas. over their En el heads. Salmo 126 In dice, Psalms 126 it irá says, andando y llorando He will go on crying and el que walking, lleva la preciosa semilla, he who takes the precious seed, pero regresará but he will return lleno de gozo, filled with joy, con sus alforjas llenas, with his bags filled, con sus aljabas llenas. with his jars filled, De tal manera que aunque en este momento in such a way that in this sea un moment tiempo de tribulación, it might be a time of sea un tribulation, tiempo de adversidad, be a time of adversity, Dios nos habla God y speaks nos to us. dice en Isaías 66:13, And he tells us in Isaiah 66:13, como a uno a quien consuela su madre, like one who a mother comforts him, así os consolaré yo. that's how I will comfort you. Van a ser consolados en Jerusalén. You will be comforted in Jerusalem. Lo que Dios está diciendo acá What God is saying es que here Él va a traer consuelo sobre los is hogares. that He will bring comfort over the Es que Él home. no va a dejar que esta pandemia nos destruya. Is that He won't let this pandemic destroy us. Valdrá un día en el futuro, That one day in the future, esperamos que sea muy and próximo, we hope that it's very soon, donde recordaremos where esto we will remember this como una prueba vencida, as a conquered, como una manifestación del consuelo divino, as a manifestation of divine comfort, recordando cómo Dios nos sacó adelante, remembering how God pulled us forward, recordando cómo Él, tal cual lo prometió, remembering how He just how He promised, nunca nos dejó desamparados. never forsake us. El Señor dice al pueblo de Israel y a nosotros, And the Lord tells us to the people of Israel and to pero us Dios, that que consuela a God, los who deprimidos, comforts the depressed, nos consoló con la llegada de Tito. comforted us with the arrival of Ahí Titus. está hablando el apóstol Pablo There, Apostle Paul is speaking. cuando la llegada de aquel hombre de Dios, When the Tito, arrival of that man of God, su hijo Titus, espiritual o de fe y discípulo, his spiritual son of faith and disciple, llega con una palabra de consuelo. goes with a word of comfort. Por eso dice el verso 13 de 2 de Corintios 7, That's why 2 Corinthians 13 por says, esta razón hemos sido consolados. for this reason we've been comforted. Aparte de nuestro consuelo, And aside from our comforting, mucho gozo, mucho más, nos regocijamos por el gozo de Tito, we will rejoice even more with the joy of pues su Titus. espíritu For his spirit ha sido confortado por todos vosotros. has been comforted by all of us. Mire qué interesante. Look how interesting. En los versos anteriores acabamos de leer In the previous verses we que just la read, llegada de Tito fue un consuelo para la iglesia de Corinto, that Titus' arrival was a comfort to the church of para Corinth. el mismo apóstol Pablo. For that same Paul apostle, Pero sin embargo, Paul. But nonetheless, Tito
Titus, también recibió el gozo. also received the Su joy. espíritu fue confortado. His spirit was comforted. Entonces fíjese en el detalle. So let's pay attention to this La detail. consolación de Dios no es emocional. God's comfort is not emotional. La consolación de Dios es espiritual. God's comfort is spiritual. Nosotros nos afligimos en el alma, en la emoción y el sentimiento. We become afflicted in our feeling and our soul. Pero el consuelo viene de Dios. But the comfort comes from Por eso God. escribió el salmista. That's what the psalmist wrote. Alzaré mis ojos a los montes. I will raise my eyes to the hills. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where will my rescue come? Mi socorro viene de My Jehová, help comes from Jehovah, que hizo los cielos y la who tierra. created the heavens and the earth. No dará tu pie al resbaladero, He will not let my foot slip, ni se dormirá el que te guarda. nor fall asleep that watches. Es decir, It's to say, el cuidado de Dios es constante sobre nuestras vidas. the care of God is constant over our Él nos lives. consuela, He comforts nos us. da la He fortaleza, strengthens us. nos da la virtud. He gives us the virtue. Esa palabra consolación That word comfort es muy utilizada en la Biblia. is utilized a lot in the Bible. En Romanos capítulo 15, verso 5, In Romans 15 verse 5 Dice, says, y que el Dios de la paciencia and the Lord of patience y del consuelo and of comfort os conceda tener will allow us el mismo sentir to have the same feeling, unos para con otros like-minded towards one another, conforme a Cristo Jesús. according to Christ Jesus. Quiere decir entonces Oh, so then it means que el consuelo that comfort es cuando nos hacemos a la forma de Cristo, is when we become into Christ's cuando lo ponemos shape, a Él como nuestra sombra, when we place Him as our shadow, como lo escribió el salmista. or like the psalmist wrote, Torre fuerte es el nombre del Señor. strong tower is the name of the A Lord. Él correrá el justo To Him will the righteous run, y and rescatado será. rescued. No importa cuál sea tu tribulación, It doesn't matter what your tribulation might lo que be. Dios está haciendo What God is son doing dos cosas. is two things. Primero, First, te está haciendo crecer en el fruto del Espíritu, He's making you grow in the fruit of the que Spirit, es paciencia. that is peace. Recordemos que la palabra paciencia Let's remember that the word peace en el griego in the Greek viene compuesta de dos palabras. comes made up of two words. La palabra upo, The word upo, moneos, moneo, de donde viene la palabra paciencia, where the word patience que comes es from, upomone, that is upomone, que significa which means avanzar en medio de gran adversidad. to advance in the midst of great adversity. Quiere decir entonces So then it means que la única manera de avanzar en la adversidad y la contrariedad that the only way to advance in adversity and in difficult times es por el consuelo de Dios. is by the comfort of God. Por eso Pablo escribe, That's what Paul writes. gozosos en la esperanza, Joyous in the hope, sufridos en la tribulación. suffered in Mire qué tribulation. interesante Look, pensamiento. what an interesting thought. Gozosos en la esperanza Joyful in de the que el hope sufrimiento of the que suffering nos está provocando la tribulación that the tribulation is provoking va a us pasar. will pass. Hoy en día podemos ver dolor, sufrimiento, adversidad, Today we can see pain, adversity, and suffering, pero no será para siempre. but it will not be forever. Va a llegar el momento The moment will en el come cual el Señor nos va a sacar adelante, in which the Lord will take us en el forward, cual Él nos va a dar la victoria. in which He will give us the victory. Ahora bien, Now then, todo esto tiene un all propósito, this has a purpose. porque dice que Él nos consuela Because it says that He en comforts us toda tribulación nuestra. in all our tribulation. Vuelvo al verso 4 de 2 de Corintios capítulo 1. I'll go back to the verse 4 of 2 Corinthians chapter Pero 1. nos da el propósito de la tribulación But it gives us the purpose of the y nos da el tribulation, resultado del consuelo. and it gives us the result of the comfort. Porque Dios no permite la tribulación Because God does not allow como algunos tribulation, piensan, as some believe, como un or think, castigo, as a punishment, como un trato divino. as a divine rag, La or mayoría deal. de adversidades y tribulaciones The majority of adversities and que el tribulations hombre vive that man es por lives, sus propias it's decisiones. because of his own decisions. Si no, miremos lo que dice Santiago en el capítulo If primero, not, let's look at what James says in chapter 1. donde dice ninguno diga que es tentado de parte de It Dios. says, no one say that they are tempted on God's Porque behalf. Dios no tienta, Dios no prueba a nadie. Because God tempts no man En el sentido de sufrimiento y dolor. in the sense of suffering and pain. Sino dice, But rather cada says, uno de ustedes each one of es you seducido por su is concupiscencia. seduced by your own Y habiendo seguido la concupiscencia o el deseo, mal deseo,
by your own wickedness or desires and following that desire, se evidencia el pecado. sin is Y evident. con el pecado se engendra la muerte. And with sin, we engender death. Entonces, So then, sufrimos por nuestras propias we consecuencias, suffer because of our own por las consequences, decisiones mal tomadas. because of bad decisions. Por supuesto. Of course. También Pedro escribe en la primera epístola Peter also writes in the first que los epistle que sufren por el bien hacer that those that suffer for doing well, encomienden sus almas a Dios como a fiel creador. commend yourselves to God as a faithful ¿A creator. quiénes se refiere? Who is he referring to? Los que sufren por bien hacer, Those that suffer for well doing, por ser justo, for being por righteous, ser correcto. for being correct. Porque muchas veces se sufre por ser justo. Because many times you suffer for being ¿Cuántos righteous. mártires del evangelio han habido en la historia? How many martyrs of the gospel have there been ¿Qué in history? persecuciones hay hoy en China? What persecutions are Están there in demoliendo China? templos. They're demolishing Están temples. sacando a los creyentes de sus They're habitaciones. taking the believers out of their homes. Recordemos Let's remember que ha sido una nación that comunista, it's been a communist pero nation. en medio de sus creencias contrarias a la divinidad y al plan de Dios, But in the midst of their beliefs that are contrary to the divinity and plan of la God, iglesia no ha fenecido. the church has not fainted. La iglesia no se ha debilitado. The church has not weakened. La iglesia ha seguido The fuerte. church has remained strong. Está sufriendo. They're suffering. Tiene They have tribulaciones. tribulation. Pero Dios But God los consuela. comforts them. La única forma en que vamos a experimentar el consuelo de Dios The only way that we will experience the comfort of es God cuando estemos pasando is adversidades. when we're going through Y adversity. déjeme decirle por experiencia propia. And let me tell you by personal Las experience, adversidades y las tribulaciones, adversities and la tribulations, enfermedad y la muerte, sickness and a death ninguno de nosotros nos agrada. are pleasing to none of us. Pero cuando viene el consuelo divino, But when the divine comfort comes, entonces then es donde dice el Salmo 26. that's when Psalms 26 says, Volverán a Sión cantando a nation will return y singing, gozo perpetuo habrá sobre su and there cabeza. will be perpetual joy over his head. Bueno, pero ¿para qué Dios permite esto de la tribulación y el consuelo? Well, so then why does God allow this of tribulation and Vayamos comfort? al punto. Get to the point. Es lo que dice aquí. That's what it says here. Para que nosotros, So that we, segunda de Corintios capítulo 1 verso 4, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. ¿Qué es lo que esto significa? What does this mean? Que la tribulación y la consolación divina, That tribulation and divine y comfort, sobre todo la consolación divina, and above all, nos the divine comfort, empodera, empowers nos us. hace fuertes, It makes us nos strong. habilita, It makes us able. nos It activa activates para us que seamos un instrumento de bendición, in order to be an instrument of para blessing. que podamos consolar In order so we can a comfort los que están en cualquier aflicción. those that might be in any affliction. No dice en algún tipo de It aflicción, doesn't say in some type dice of en affliction. cualquier It aflicción, says in any en trouble, todo lo que pueda estar in sucediendo. all that may be going on. Yo creo que uno de los papeles importantes que debe tener la iglesia al día de hoy I believe that one of the most important roles that the church should have today es ser un instrumento de is be an consolación, instrument of comfort, especialmente aquellos especially those que han sido afectados por la enfermedad de esta who pandemia. have been affected by the sickness of this pandemic. Conozco personas en nuestra I congregación know people in our que congregation tuvieron fiebres, temblores, who had fevers and shakes, dolores de cuerpo, pain in their body, ardor en la garganta, their throat burning, sintiendo que se asfixiaban. feeling that they would asphyxiate. Gente amada, People that are gente loved, cercana de nuestra congregación, de nuestro corazón. people that are close to our congregation and in our heart. Nos llamaron para pedir oración, They called us to ask for prayer, aún desde otros países. even from other Y countries, estuvimos orando, and we were praying, enviando palabras de salud. sending words of health. Y esa gente hoy está sana. And those people are now Y healed. sabe, están ahora activados And you know they're now para activated decir que es posible salir adelante. to say it is possible to go Si usted ha forward. salido adelante de alguna tribulación, If you've come out of any este tribulation, tiempo, this su time, labor es consolar. your work is to La comfort. iglesia tiene que consolar al mundo. The church must comfort the La world. iglesia tiene que cumplir su papel. The church must fulfill its role. Llame a alguien, Call someone. consuélelo, Comfort them. comuníquese con las personas. Communicate with Hemos people. instruido a nuestro liderazgo We've instructed our para que leadership en este tiempo, so that in this por lo time, menos una vez a la at semana, least once a week,
todas las personas cercanas every single person that's close reciban por lo menos una llamada. receive at least a call. Los asistentes y congregantes en las células, The assistants and those that meet in cell que hoy groups, no nos podemos reunir that today we can't meet por prudencia y sabiduría, out of wisdom and prudence. porque sabemos que el contagio puede ser directo y personal. Because we know that being contagious can be direct and Pero personal. tenemos tecnología, But we have technology. tenemos We have videoconferencias, video conference. tenemos teléfono, We have phone. podemos llamar, We can call. podemos enviar We can textos. send text. Iglesia, Church. convirtámonos en consoladores de la sociedad. Let's become comforters of society. Este es el tiempo de buscar por vía virtual a tus amigos, This is the time to seek your friends virtually, sea telefónicamente, whether it's by the phone, por los medios, by the por social Twitter, media, por Twitter, Facebook, por by Instagram, Instagram, por todas las plataformas comunicativas que hay hoy en for día. all these platforms of communication that we Estamos have en una today. etapa de We're in comunicaciones. the age of communication. Aprovechemos eso Let's take advantage para of it consolar in order to y comfort, descubriremos and then we will que hay destroy mucha or gente en discover. aflicción. We will discover there are many people Esto in puede affliction. convertirse en un gran avivamiento. This can become a great Puede revival. convertirse en un despertar. This can become an awakening. Pero la llama de inicio But the flame of beginning la tiene que poner la iglesia. must be put in by the Una church. iglesia A consolada. church that's comforted. Porque así como hemos sido consolados por Dios, Because just like we've been comforted by Así God, that way podemos consolar a los demás. we can also comfort others. Pero mire, But segunda look. de Corintios 1:5 va un poco más allá. 2 Corinthians 1:5 goes even further. Porque dice, For it says, pues así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. for as the sufferings of Christ abound in us, La otra versión dice precisamente como lo acaba de leer Víctor, Ah, abundan en nosotros. another version says, just like Victor just said, abound in us, Así también abunda nuestro consuelo So- por medio de Cristo. so our consolation also abounds ¡Qué through Christ. maravilloso! How marvelous. Quiere decir It entonces means then que a mayor tribulación that greater y tribulation adversidad, and adversity, más consuelo de Cristo. more comfort and consolation Pero from en Christ. segunda de Corintios 4:10, But in 2 Corinthians 4:10, Pablo nos da otra perspectiva it gives us another perspective de esos sufrimientos por causa de Cristo, of those sufferings because of para Christ, que abunde la consolación. so that consolation may Y dice, abound. And it says, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. that the life of Jesus also may be manifested in our Ahí body. está hablando de cuerpo, They're speaking about body, de humanidad. of humanity, Una humanidad a que tiene humanity que morir por Jesús. that must die for Jesus. Como dijo abundantemente en el libro de los Efesios del apóstol Pablo, Like Apostle Paul said abundantly in the book of negarse a Ephesians, sí mismo, to deny yourself, despojarnos de nosotros to mismos. get rid of ourselves, O las palabras sublimes del Señor, or the sublime words of the Lord, cuando Él dijo, when he said, el que encuentra su vida la perderá, he who finds his life will lose it, pero el que la pierde but he who loses por it causa mía y del for Evangelio, my cause in the gospel, este la hallará. he will find it. Oh, y qué mejor vida la que podemos hallar en Jesús. And what a better life we can find Una in vida Jesus. de resurrección. A life of resurrection. Porque se va a manifestar en nuestro cuerpo la vida de Cristo. Because the life of Christ will be manifested in our Pero body. no se queda solamente allí. But it doesn't just stay there. Porque Pablo va más adelante en Filipenses 3:10. Paul goes further in Philippians 3:10 Cuando dice, when he says, y conocerle a Él and know him y el poder de su resurrección and the power of his y resurrection la participación de sus padecimientos, and the participation of his hurtings, llegando a ser como Él. being able to be like him. Mire qué interesante, Look how interesting, en su muerte. in his death. Porque, ¿cómo se va a manifestar en alguien So, because how is it going to be manifested in el poder someone? de la resurrección The power of resurrection si no experimenta la muerte? if they don't experience death. ¿Conoce usted algún resucitado que no haya muerte? Do you know ¿Algún resucitado que no haya muerto? Do you know anyone that's been resurrected that didn't die? Obviamente que no. Obviously not. Por eso, en este capítulo 3 de Filipenses, Because here dice,
this chapter of Philippians, it says, si habéis muerto con Cristo, if you have died with Christ, buscad las cosas de arriba, seek the things from donde above, está Cristo where Christ is, sentado a la diestra del Padre. seated at the right hand of the Luego nos da Father. la clave y dice, And then it gives us ¿Cómo? the key and says, like, despojándose de los deseos que antes tenía. and says how, getting rid of the desires that we used to have. A esa muerte se refiere. That's the death it's referring Muerte a las to. pasiones, Death to our passions, muerte al egoísmo, death to selfishness, muerte a la envidia, to envy, muerte a la mentira, to lie, a todas las obras de la carne que hemos tratado hasta la vastedad en los devocionales. to all the works of the flesh that we've treated so much over these devotionals. Y en esa forma And in this way, llegaremos a ser semejantes a Cristo en su we muerte will be able to be like Christ in his death, para poder experimentar el poder de la so that resurrección. we can experience the power of resurrection. Pero Pablo dice, But Paul says, siguiendo la misma línea, following the same porque line, las epístolas se conectan unas con otras, because the epistles connect with one another, así como la Biblia se interpreta a sí misma. just like the Bible interprets herself. Y miremos lo que dice Colosenses 1:24, And let's look at what Colossians 1:24 says. para ir más en esta secuencia de consolación, tribulación, resurrección y vida. In order to go into the sequence of resurrection and life. Y dice, ahora me alegro en mis sufrimientos And so now I rejoice in my suffering por vosotros for you, y en mi carne, and in my flesh, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. and now I rejoice in my suffering for you, and I fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. Qué interesante. How interesting. Cuando Pablo se dio cuenta When Paul que notices sus sufrimientos no eran en vano, that his sufferings were not in vain, dijo, me alegro. he says, I rejoice. Ahí entendió He understood donde there, debemos de ser constantes en la tribulación where we should be constant in y tribulation gozosos en la esperanza. and joyful in La hope, esperanza in hope de que el sufrimiento va a pasar. that the suffering will pass. Pero Pablo dice, But Paul says, yo me alegro I en mis rejoice sufrimientos que pasé por ustedes. in my sufferings for you, Porque algunas veces because te vas a sometimes tocar sufrir por otros. you're going to have to suffer Como for Pablo others. dijo, Like Paul said, sufro en mi cuerpo. I suffer in my body. Aquí lo estamos leyendo. Here Sufro we're- en mi He carne. says, I'm suffering in my flesh. Lo que falta de las aflicciones de Cristo. What is lacking in the afflictions of Christ. Y hago mi parte And I do my part por su cuerpo que es la iglesia. for his body, which is ¿Sabe the qué es lo church. que eso significa? You know what that means? Que en medio del sufrimiento That in the middle of y que en suffering, medio de la in aflicción the middle of affliction, no debemos detenernos. we should not fear. Debemos continuar creyendo, We should not stop. We should continue to believe, confiando, trusting, activando, activating, haciendo. doing. Como hicieron los amigos de Daniel Like friends of Daniel did antes de ser echados al fuego ardiente. before being tossed into the fire. Dijeron, They said, si Dios nos salva bien, if God saves us, y great. si Dios no nos salva, And if he doesn't de save us, todos modos, Well, no adoraremos a otra cosa sino solo a Dios. we're still not going to worship any other thing other than Lo God. mismo le sucedió a Daniel. That same thing happens to Daniel. Lo mismo le sucedió a Pablo. Same thing happened to Paul. Lo mismo le sucedió a Esteban. The same thing happened to Stephen. Recuérdese lo que dice usted en la Biblia en el libro de los Hechos. Remember what the Bible says there in the book of Acts? Que no podían resistir la sabiduría con que hablaba Esteban, That they could not resist the wisdom in which Stephen el primer spoke. mártir de la historia del The Evangelio, first martyr of the history of the gospel. allá en el siglo I. They're in the first Y century. dice que crujían los dientes. And it said that they're gnashing of teeth. Es decir, lo odiaban, They hated lo him. rechazaban, They rejected porque him. no podían discutir la sabiduría que él tenía. Because they couldn't argue with the wisdom that he Y had. por esa justicia And because of y that por esa righteousness, sabiduría and because of that lo wisdom, apedrearon. they stoned him. Pero ¿qué dijo Esteban? But what did Stephen Señor, say? Said, Lord, no les tomes en cuenta este pecado. don't take into account this sin. Este hombre This man no solo sufrió, not only sino suffered, entregó su vida but he gave his life para que los que lo apedrearon so that those that stoned him pudieran tener la oportunidad de conocer al Dios, would have the opportunity to know the al God, Cristo, the Christ, por el cual él estuvo dispuesto a entregar su vida. of who he was willing to give his life for. La pregunta que nos debemos hacer es, The question that we need to ask ourselves is, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar how por far, defender la fe del Evangelio How que far- me ha sido entregada?
How far am I willing to go to defend the faith of the gospel ¿Hasta that has dónde? been given to me? ¿Qué How estoy far? dispuesto a hacer? What am I willing to do? ¿A dónde quiero llegar? Where do I want to go? Obviamente, Obviously, la respuesta la tiene usted en su corazón. you have the answer in your ¿Por heart. qué? Porque Why? la consolación con que somos consolados Because the comfort in which we are comforted siempre nos va a habilitar will always make us able para que nos convirtamos en consoladores para otros. so that we can become comforters for others. Y así termino diciendo lo que dice 2 de Corintios 1:6. And so this I'll finish saying what 2 Corinthians 1:6 says. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo. Now if we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effective during the times of suffering. Y dice este consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. And this consolation, salvation, which is effective for enduring the same suffering which we also suffer. Qué interesantes palabras de Pablo. It's an interesting word from Paul. Si soy atribulado es para que te consuelen a ti If I'm afflicted, it's so that they bring consolation y to que you. esa consolación te dé salvación. And if that consolation bring you O salvation, sea, te libre de la aflicción, it's to say it frees you te from ayude a affliction, confiar en Dios. helps you trust in God. Porque como dijo Pablo en 2 de Corintios 4:15, Because like Paul said in 2 Corinthians todo 4:15, esto es por amor, all this is for para love, que la gracia de Dios se extienda so that the grace of God may por medio de extend muchos through many, y que haya acciones de and that gracias there is thanksgiving que abunden para la gloria de Dios. that abound for the glory of Mira, God. este asunto de la consolación Look at this thing about comfort and es consolation. tan amplia It's so ample que podríamos pasarnos horas y horas hablando de esto. that we could spend hours and hours speaking Pablo of this. declaró en 2 de Corintios 12:5, Paul declared in 2 Corinthians yo 12:5, muy gustoso not very tasteful. gastaré lo mío, I will waste or spend mine, pero aún yo mismo me gastaré but I will waste myself por vuestras almas. for our souls. Sí, os amo. Yes, I love you. ¿Seré amado menos? Will I be loved less? Lo que uno siembra cosecha. What you sow, you'll reap. Pablo está diciendo, Paul is saying, yo me voy a gastar lo mío, I'm going to waste or spend mine. qué? Why? porque primero estoy dispuesto a gastarme yo mismo Be- por ustedes. because first I'm willing to spend myself for you. Como dijo el hermano Cantinflas, Like Brother Cantinflas said, ahí está el detalle. therein is the key, the ¿Qué detail. tanto te has entregado a Dios? How much have you given yourself to ¿Qué tan God? dispuesto estarás How willing are you a dar para el consuelo de otros? to give for the comfort of others? Pablo dijo Paul said en cierta ocasión cuando escribió a los Efesios, on a certain occasion when he wrote to the yo soy Ephesians, prisionero de Cristo I am Jesús a prisoner of Christ Jesus por amor for love de vosotros los gentiles. of you, the Gentiles. Casi todos los sufrimientos de Pablo Almost all the sufferings from Paul vinieron como consecuencia de la predicación del Evangelio. came as a consequence of preaching the gospel. Y aún estando en la cárcel, And even being in jail, él dijo a la iglesia de Éfeso, he said to the church of Ephesus, les ruego por tanto I beg you que ustedes no desmayen that you do not dismay por causa de mis tribulaciones, because of my porque tribulations, son por vosotros because it is for you y para vuestra gloria. and for our glory. Que el Señor consuele a todos los que están afligidos May the Lord comfort all those that are afflicted, y que se conviertan en instrumentos de and consolación. that they can become instruments of comfort. Recuerde. Remember, Aunque ahora se sienta solo, even though you might feel alone now, que solo vea un par de pisadas en la arena, and you only see one set of footprints in no the sand, significa que Dios lo dejó, it does not mean that God left you. significa It means que Dios lo está consolando. that God is comforting you. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you en thanks esta linda tarde por esta palabra tan linda. on this beautiful evening for such a beautiful word. Tanto que hablas de la consolación en el Nuevo Testamento. So much that you speak about comforting in the New Y Testament. siempre And los always, beneficiarios somos nosotros. we are the ones that Así benefit. es que podemos decir confiadamente So gracias. we can confidently say thank you Porque tu consolación because your comfort siempre será mayor que la adversidad. will always be greater than adversity Porque tú eres Dios. because you are Y God. eres poderoso. You are Y powerful sigues teniendo el control. and you keep having control. Ahora oramos acá So now we pray para que en el nombre de Jesús so that in the name of tu Jesus, consuelo se manifieste
manifieste Your comfort is sobre manifested aquellos over those que están sufriendo, that are suffering, que han perdido familiares that have por esta pandemia, lost loved ones because of que this han perdido pandemic, esposos, esposas, lost husbands, wives, hijos, tíos, abuelos. sons, uncles, Por favor, grandparents. glorifícate. Please glorify Y envía yourself. una palabra de consuelo y de salud, Send the word of comfort and health, de salvación y liberación of salvation and freedom para todos aquellos que están enfermos en este momento, for all those that are sick in this moment, de cualquier tipo de mal, in whatever type of suffering or llámese cáncer, sickness, artritis, gastritis, whether it's úlceras, cancer, arthritis, ulcers, leucemia, leukemia, cualquier tipo de enfermedad, whatever it may del be, virus the COVID-19, virus, toda COVID-19, bacteria. all bacteria, Envía tu palabra y sánalos. send your word and heal them A todos los hogares que nos escuchan to all the homes that are y listening a todos los que nos van a escuchar, and to all those that will hear y que us, aquellos que están escuchando and that those that are listening transmitan una palabra de salud can send the word of a health los que no han podido escuchar esta to transmisión. those that have not been able to listen to this stream. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque lo creemos hecho. because we believe Y it así lo done, declaramos and we declare en el it nombre de Jesús. in the name of Para Jesus, tu gloria. for your glory. Amén. Amen amén. and amen. Que Dios bendiga a todos los oyentes, May God bless all the listeners, amigos y hermanos. friends and brothers. Será hasta nuestra próxima transmisión. It will be until our next Y como stream. siempre, And as always, un abrazo y un beso para a todos hug ustedes. and a kiss for all of you.